En Portugal, en 1917, iban tres pastorcitos de no más de 10 años de edad, cuando vieron una luz misteriosa en el cielo que iba lentamente descendiendo justo frente a ellos. Al mismo tiempo, esta luz se iba transformando en una figura humanoide, femenina, a la cual llamaron la Señora. Muchos años más tarde, Lucía, la mayor de estos tres pastorcitos, se convirtió en monja y relató en una carta que esta señora era en realidad nada más y nada menos que María, la Madre de Dios, que les había revelado tres tenebrosos secretos. Tres profecías que el mundo tendría que saber. Más de 70,000 personas, repito, 70,000 personas se reunieron en Fátima para presenciar, para ser testigos de supuestas manifestaciones divinas, entre las que están, por ejemplo, una lluvia de algo similar a pétalos de rosa o cabellos de ángel, para presenciar cómo el sol se movía en zigzag, bailando por todo el cielo, visiones marianas y la solicitud de un ritual mundial para salvar al planeta del apocalipsis. Todo eso y mucho más vamos a hablar hoy en Los Secretos de Fátima. Abro así este espacio lleno de ciencia, libros, magia e historias de terror. Yo soy el Dr. Miguel, me encuentro con mi hermanita, nuestra experta en criminología, Fer Padilla, y esto es el Antipodcast. Y para comenzar, querida Fer, te quiero preguntar, porque es un tema que es complejo, tiene muchísima información. De hecho, traigo notas, traigo por todos lados. Les quiero contar esta historia que hay que hablar de política, geografía, religión, muchísimas cosas. Pero a pesar de que uno no sea como tal investigador del tema, como nos hemos vuelto en este episodio, sí. ¿Qué información tú tienes así en general? Que digas, ay, yo he escuchado esto de Fátima. ¿Qué te llegó? Pues mira, siéndote muy honesta, la verdad no mucho en realidad, pero sí he escuchado que tiene que ver con tres profecías, en donde supuestamente María se las confía a tres niños que son pastores, como bien decías, ¿no? En estas profecías, supuestamente lo que tengo entendido es que ya se cumplieron, excepto una. Yo creo que para los que no estamos muy empapados con este tema en particular, sí hay algo que en cuanto nos lo mencionan, luego lo hilamos, que es este evento en donde el sol bailó alrededor de todo el cielo, esto por parte de María en Fátima en forma de milagro. Hay muchísimas opiniones divididas sin duda. Por una parte, pues están los fieles creyentes de que esto es totalmente real, mientras que por otra parte, pues piensan que es una total farsa, ¿no? Aquí la pregunta es saber qué es lo que pasó realmente. Pues mira, sin duda para empezar este tema, a mi punto de vista tendríamos que empezar por la geografía, el lugar. ¿Por qué? Como bien dice Fer, las opiniones están muy divididas entre los que dicen que esto es totalmente real, que son muy devotos a María de Fátima, y quienes dicen esto es totalmente una farsa. Conforme vaya avanzando el relato, la historia, la investigación, ustedes pueden sacar conclusiones, pero yo quiero adelantarme un poquito y decirles que desgraciada o afortunadamente hay partes que sí te hacen decir, oye, esto tiene que ser real. Y por otro lado dices, esto está un poquito cuestionable. O sea, claro, siendo muy honestos y muy objetivos, hay cosas que no encajan y otras que son simplemente inexplicables. Pero ustedes también pueden ir participando con nosotros en los comentarios y los vamos a estar leyendo. Pero como les digo, si hacemos un ejercicio de creer que esto es totalmente real, Fer, o sea, de decir, a ver, el sol sí bailó, se apareció María, llovieron cabellos de ángel del cielo, pétalos de rosa, o sea, todo es real, así 100% real. Okay. Para mí surge una primera pregunta y es, ¿por qué en Fátima? ¿Por qué ahí? ¿Es realmente Fátima el lugar más católico del mundo? ¿Lo era en 1917? Para mí la respuesta tiene que ver con la historia y la geografía. Resulta que Fátima es una zona, claro, totalmente real, que está en Portugal. Esto está en Europa, cuya capital es Lisboa. Y Fátima se llama Fátima en honor a Fátima, la hija más amada de Mahoma. ¿Y quién es Mahoma? Seguramente le suene un poquito a todos en casa. Mahoma fue un profeta.
No quiero ser irrespetuoso, solamente para que tengan en mente un poquito como algo análogo más conocido como Jesús. Ese nivel de profeta. ¿Por qué? Porque Mahoma nos cuenta que hay un solo Dios, todopoderoso, pero él le llama Alá. Y Alá le cuenta, le manda todos estos mensajes divinos, estas revelaciones a Mahoma, y Mahoma los va escribiendo en pedazos de material vegetal, como de palmera, pedazos de madera, etc. Y son sus seguidores y él mismo quienes los van juntando y los ponen en un libro sagrado, el cual se llama el Corán. El Corán. El Corán, o bueno, Corán, pero se le llama el Corán como la Biblia, digamos que es análogo a la Biblia. ¿Por qué les cuento todo esto? Bueno, si revisamos la Biblia, que todos conocemos o hemos escuchado de ella al menos, si no son católicos o cristianos, pues la ubican, ¿no? María es mencionada en la Biblia. Sí. Claro, pero en el Corán es mucho más mencionada. ¿Cómo les explico que es mencionada 4 veces más María en el Corán que en la mismísima Biblia? Se piensa, para los grandes estudiosos del fenómeno de Fátima o los fenómenos de Fátima, que esta sería una primera buena explicación de por qué ocurrió ahí. Hay una devoción muy grande a María dentro del Corán, dentro del Islam. Les voy a dar un breve resumen. Sí. Tenemos a Alá, el Dios todopoderoso, y a su profeta, Mahoma. Mahoma reúne los mensajes divinos, los escribe y se hace el Corán, que es como la Biblia del Islam, ¿no? Esa es la línea. Y se menciona mucho más a María en el Corán que en la Biblia. Se piensa que por ahí va un poquito el por qué ahí. Porque si vamos también a la historia, recordemos, esto ocurrió en 1917. No hay un evento, por ejemplo, cruzadas o algo que tuviera que ver con represión específicamente en Fátima. O sea, de verdad no había algo como para decir, ahí algo por eso, más, ¿no? Sí. Por ejemplo, en realidad no. Ahora bien, pasemos a los protagonistas. Tendremos que hablar de 3, que les vamos a dejar aquí en pantalla la fotografía de 3 pequeños, que la más grande es Lucía dos Santos. Lucía dos Santos, para el momento de los hechos 1917, cuenta con 10 años de edad. Okay. Es la más grande, ¿eh? Y Lucía tiene 2 primitos. El mayor, que es Francisco Marto, de 9 años de edad, y su hermanita, que es Jacinta Marto, de 7 años de edad. Todos ellos primos. No. Lucía es prima de Francisco y de Jacinta. Okay. Francisco y Jacinta son hermanos. Okay, de acuerdo. ¿Va? Estamos todos en el mismo canal. Ahora, estos pequeñitos eran pastores y vivían naturalmente en Fátima. Y les voy a narrar, o a leer más bien, el primer incidente que ocurre el 13 de mayo de 1917. Para fines de esta investigación, resulta que hay un periodista que se llama Gabriel Corullo, y él es un periodista que es portugués, nació en el país donde ocurrieron los hechos y dedicó 32 años de su vida a la investigación de todo lo ocurrido en Fátima. Desde 1990 a 2022, que él pasa a mejor vida, dedicó todos esos años y tiene ciertos datos que, aunque hay que decirlo, no hizo algún descubrimiento especialmente potente dentro de esta investigación, sí son ciertos datos que nos pueden ayudar bastante a ir minuciosamente captando todo este misterio. Bien, se los voy a leer tal cual. Dice así: 13 de mayo de 1917. Los 3 pequeños estaban jugando en una pradera, presuntamente a unos 600 metros de sus casas. Era lo usual que después de ayudar a las labores de la casa pudieran salir a jugar. Así lo hicieron, siendo al parecer entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde que vieron una luz en el cielo muy brillante. La coloración de esta luz se describe de blanquecina a amarillenta, con aparente capacidad de movimiento autónomo. Aquí voy a hacer una pequeña pausa. Entonces tenemos a los pequeños, tenemos a Lucía, a Francisco y a Jacinta, que van caminando por una pradera, esto en Fátima, y ven una luz y dice que tiene aparente capacidad de movimiento autónomo. O sea, esta luz se podía mover por su propia voluntad independientemente de la posición de los pastores. No era un fenómeno óptico como tal, sino que esta luz se movía como si fuera un auto, un animal, un caballo, etcétera, ¿no? Por decir algo. Tiene esta capacidad de movimiento. Fíjense ustedes,
Lucía, Jacinta y Francisco permanecieron muy sorprendidos, ya que jamás habían visto algo similar. Esta luz parece estar estática algunos segundos en el cielo después de ejercer cierto movimiento, hasta que se dan cuenta que comienza a descender lentamente frente a ellos. Y entonces el brillo que irradiaba también disminuye, a la misma velocidad que el descenso. Conforme esto ocurría, la silueta empezó a tomar forma y se mostró ante los tres como una figura femenina que traía consigo un objeto desconocido muy brillante, a un costado de forma esférica. Este es de los puntos que casi nunca se cuentan en otro lado y que Gabriel nos trae. Continúo. Algunos investigadores del caso afirman que la apariencia de este ser no era, atentos, típicamente humana. Aunque se piensa que se hizo un retrato hablado dentro de las posibilidades de la época, poco se ha profundizado en el aspecto físico de dicha entidad. En un momento más les vamos a mostrar estas imágenes para que ustedes mismas vayan sacando sus conclusiones. Ante la sorpresa de los tres infantes, que quedaron sin habla, excepto por Lucía, la mayor, quien se pronunció y directamente preguntó a la entidad: ¿y qué es lo que quieres? A lo que ésta responde: quiero que vuelvan todos los días 13 de cada mes, porque Dios está enojado con ustedes. Su comportamiento pecaminoso lo ha enfadado, pero si ustedes vienen tal y como se los he dicho, les daré instrucciones precisas sobre cómo podrán redimirse. Hasta aquí voy a hacer otra pequeña pausa. Todavía el primer relato sigue avanzando un poco más, pero me gustaría hacer énfasis en esto que nos dicen de una apariencia típicamente no humana. Sí. Y les vamos a mostrar aquí ahora mismo en pantalla para que ustedes vean este supuesto retrato hablado que se hizo en referencia a las primeras descripciones que hacen los tres pequeños. Okay. ¿Vale? Recuerden además, y les voy a adelantar un poco, que quien más nos da información de todo esto es Lucía, la mayor, quien después se volverá monja y tiene contacto directo con el Vaticano y cuenta todo lo que hay detrás de este fenómeno. Ahora bien, como ustedes pueden apreciar los rasgos de esta entidad o manifestación, a mí en lo personal me parecen algo inquietante. Sí. Pero también quiero aquí hacer un señalamiento oportuno, y es que no le estoy llamando entidad de forma irrespetuosa. Recuerden que una entidad o un ente, puede ser Dios, puede ser un ángel, puede ser incluso una persona, es una entidad. Eso puede ser abierto, más bien. Pero verán en un momento por qué yo no me refiero precisamente a esta manifestación como María. Pero vean ustedes la imagen. Se cuenta que esta entidad, a quien tiempo más tarde se le atribuiría la identidad de María, hizo un movimiento con sus manos y acto seguido el suelo rugió ferozmente. La tierra entre los pastores se abrió en una grieta que era lo suficientemente grande para que de éste salieran gritos de auxilio y dolor. Un calor espantoso y una pestilencia a azufre que hacía que los ojos se irritaran al instante. E incluso Lucía, Francisco y Jacinta pudieron ver criaturas deformes con partes animales y partes humanoides, azotando a seres humanos. María les estaba mostrando el infierno. Los tres pequeños estaban absolutamente aterrados. Entre lágrimas, Francisco le preguntó a María si mejor los pudiera llevar a las nubes, porque el infierno era un lugar horrible. María vio dulcemente a los tres y les dijo que así sería, que estarían en las nubes, él y Jacinta muy pronto, pero que Lucía tenía ciertas misiones que cumplir. Los tres prometieron a María volver el día 13 del siguiente mes, tal y como ella lo había solicitado. Se fueron de ahí y estando cerca de sus casas, Lucía les dijo a sus primos Jacinta y Francisco que lo mejor sería guardar lo ocurrido en secreto porque probablemente los castigarían o simplemente no les creerían. Bien, tenemos que hacer una pequeña pausa aquí para hablar de qué pasa justo después. Sí. Lo que pasa justo después es que Lucía es quien tiene la idea de no hay que decir nada,
mantengámonos callados y venimos el siguiente 13 como nos ha indicado la señora. Quiero también aquí aclarar el por qué decía hace un momento yo que no me refiero a esta manifestación a primera instancia como María. Y es que resulta que en todo el trayecto, esta manifestación jamás se autodenomina como María o como la Madre de Dios. O sea, ella no lo hace, ¿eh? Quiero señalar eso que es bien importante. Ella misma, esta manifestación, María, no se autodenomina yo soy María. De hecho, en la tercera visita, porque recuerden que la instrucción era ir cada día 13 de cada mes, sí, y que hasta octubre sería como el máximo esplendor de estas manifestaciones, pero ellos tenían que volver eso, cada día 13. Para la tercera vez que van, o sea, mayo, junio, julio, la tercera, la de julio, 13 de julio de 1917, Lucía directamente le pregunta a esta entidad, ¿y quién eres? O sea, fíjense, ya era la tercera vez y no lo tenían claro ni ellos. Sí. ¿Y qué contesta a esta manifestación? Es muy interesante, porque lo que les dice María es, no voy a decir quién soy, sino que lo demostraré hasta el día 13 de octubre. Entonces, fíjense cómo es que ella no lo menciona. También yo creo que eso es bien importante de este relato. Tan es así que después de que ellos prometen, digamos, no decir nada a los adultos, a los papás, pues en realidad es Jacinta, la más pequeñita, de 7 años de edad, quien se lo dice a su mamá. Ella llegando como que le ganó la emoción, sí, y le dijo todo. No se sabe cómo es que de la mamá de Jacinta y de Francisco pasa a la información a todo mundo. Todo el poblado ya sabía de la situación. Pero se piensa que es de ahí a partir Sí, de... exactamente. Okay. Se piensa que es de ahí. No es que alguien haya visto algo, algún testigo. No, directamente fue de Jacinta para con los demás. Okay. Y las reacciones no se hicieron esperar. Sin embargo, fíjense aquí también qué interesante, y esto casi nunca se dice. De las primeras reacciones de los lugareños es que se trataba de un fantasma, no de María. Hay quienes de inmediato sí lo asociaron a María, y hay quienes lo asociaron simplemente a que era mentira por parte de estos 3 pequeños. Un invento más. Un invento más, como de niños traviesos, y nada más. Pero ellos hacían énfasis en algo que definitivamente llamó la atención de todos, y es que ellos decían, no nos crean, el día 13 ella va a volver. Y así va a estar volviendo cada mes. Entonces, pues evidentemente este anclaje de seguridad, de decir, es que ella va a volver y ustedes casi la pueden ir a ver con nosotros, ¿no? Sí. Esto generó muchísima más controversia entre los lugareños y mucho enojo por parte incluso de la iglesia. Porque la iglesia local en Fátima no tomó esto para nada bien, tanto así que a los pequeñitos los pusieron presos, los metieron a la cárcel. Sí, imagínate, 7, 9 y 10 años de edad en la cárcel. Y no solo eso, se piensa que les... ¿cómo puedo decirlo para que no nos quiten el episodio? Pues ejercieron actos... ¿Agresión, tal vez? De psicología muy, muy, muy severa. Te pongo un ejemplo. Se piensa que no hubo algo físico, pero se piensa que todo fue psicológico. Por ejemplo, tomaron a Jacinta, la de 7 años, la más pequeñita, y la aislaron en un cuarto por varios días. Y le pusieron un jarrón lleno de grasa de animal y le dijeron que ese era su hermano Francisco, que lo habían quemado y eso era lo que quedaba de él. No. Y que si ella quería, iba a terminar igual que su hermano, que tenía que decir la verdad. Por ejemplo, como este tipo de así súper castigos muy severos. Fuerte. Pero ellos 3 se mantuvieron firmes en su historia y por eso pues los sacaron, los liberaron. Se suscitó, claro, como les digo, muchas versiones. Sin embargo, también hay que reiterar que mucha gente no les creyó. No se sabe si estos pequeños ya habían inventado algo antes. Un antecedente. Por ahí hay una cita, pero no es muy fiable, tengo que decirlo también, de que estos pequeños ya habían dicho haber visto un ángel un año antes, en 1916. Sin embargo, de esto no hay antecedente, hay que decirlo. Pero todo esto, como les digo, causó mucho revuelo por el va a volver, y va a volver, y va a volver, ¿no? ¿Cómo no? Pues bueno, para la segunda visita, algunas personas pues mantuvieron la curiosidad. Llegó el día 13 del siguiente mes y decidieron verlo pues de lejos, algunos un poquito más cerca, y los papás de los pequeños pues los dejaron ir.
curiosamente los dejaron ir solos. O sea, como que se deslindaron un poco de la compañía. Sí, definitivamente. ¿Qué esperaría uno? Pues que fueran con ellos, en todo caso. Pero no, fue como de, pues sí, vayan, ¿no? A sus cosas. Se calcula que un total de 40 personas, muy poquito en realidad, fueron a ver de lejos qué iba a pasar en esta segunda visita de la señora. Y lo que ven es que los tres pequeños, Jacinta, Francisco y Lucía, llegan a la pradera, están esperando pues prácticamente y empiezan los nervios porque estaban y no viene nadie. No hay nadie. ¿Cómo iban a quedar? ¿Cómo iban a quedar? Cuando de la nada se escucha un zumbido fortísimo. Los que estaban presenciando esto también lo escuchan, lo perciben y ven como los tres pequeños se abren de brazos y casi que ponen los ojos en blanco. Y esto dura unos instantes solamente. No es de que dure minutos ni mucho menos. Dura instantes. Eso también es una gran curiosidad porque es lo que se relata. Y ojo, esta información es la que da Lucía. También hay que aclarar eso. Esta información no la sabemos por ningún testigo que haya estado presenciando esto. Solo lo sabemos por meramente Lucía. Pues bien, déjenme ver si en este momento tenemos algún otro relato. Sí lo tenemos, de la segunda visita. Se los voy a leer como si fuera un personaje. En fotografía va a aparecer cuando hable María y en otro cuando hable Lucía. Dice Lucía. Esto es, insisto, en la segunda visita, ¿vale? Cuando hay los 40 testigos. Lucía dice, ¿usted qué es lo que quiere? María responde, quiero que vengáis aquí el día 13 del mes que viene, que recéis el rosario y que aprendan a leer. Después diré lo que quiero. Lucía, señora, quiero pedirle que cure a mi tío que está enfermo y no puede caminar. María, si se convierte, se curará durante el año. Lucía, quería pedirle que nos llevara a visitar el cielo. María, sí. Jacinta y Francisco me los llevaré en breve, pero tú, Lucía, tú te quedas aquí algún tiempo más. Jesús quiere servirse de ti para hacerme conocer y amar. Él quiere establecer en el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. A quien la abrace, promete la salvación y serán queridas de Dios estas almas, como flores puestas por mí, adornando su trono. Lucía, ¿entonces me quedo aquí solita? María, no, hija, tú no sufrirás mucho, no te desanimes. Yo nunca te dejaré, mi inmaculado corazón será tu refugio y el camino que te conducirá hasta Dios. Fue en el momento en el que dijo estas últimas palabras cuando abrió las manos y nos dejó ver por segunda vez el reflejo de esa luz inmensa. En ella nos veíamos como sumergidos en Dios. Jacinta y Francisco parecían estar en la parte de esa luz que se elevaba hacia el cielo y yo en la que se esparcía sobre la tierra. Enfrente de la palma de la mano derecha de Nuestra Señora estaba un corazón rodeado de espinas que parecían estar clavadas. Comprendimos, sin que nos lo explicara, que era el Inmaculado Corazón de María, ultrajado por los pecados de la humanidad, que quería reparación. Aquí también cabe mencionar que si bien aquí nos están diciendo Nuestra Señora, María, Dios, etcétera, podría parecer que me estoy contradiciendo porque yo les decía que nunca se autodenomina María como tal. Pero recuerden que toda esta relatoría nos la trae Lucía, sí, pero ya siendo una adulta. Sí, me explico, ya cuando incluso es monja. O sea, ella ya trae no solamente la experiencia, sino cómo la percibe desde ser una monja. Eso también es bien importante que lo tomemos en cuenta, porque ya lo relata desde otra perspectiva, no desde lo que ella vio en las primeras impresiones. En lo que ella ve en las primeras impresiones junto con sus primos, es una entidad brillante, de figura femenina, que dice que tiene misiones cada día 13 del mes. Claro. O sea, punto. Incluso les digo, había gente que creía que era un fantasma. O sea, empataba hasta más, ¿no? Con lo que se describía. Pues bien, ¿qué pasa después? Nos vamos a saltar hasta octubre, porque era esta como promesa de en octubre, y en octubre les voy a demostrar. Era la fecha importante. Era la fecha importante que todos estaban esperando. Para este momento es cuando desde un día antes, desde el día 12 de octubre, empiezan a llegar personas de todas partes a Fátima, pero con una curiosidad tremenda de ver qué iba a pasar.
Cabe también aclarar algo aquí bien importante. Todo este relato que les acabo de dar, interacción entre Lucía y María, se da en este momento de trance que los que fueron a ver en la segunda visita, que están viendo a los niños de brazos abiertos con los ojos en blanco, ven, pero nadie más ve a María. Cabe también ahí decirlo. Es importante. Es importantísimo decirlo. Para el día 13 de octubre de 1917, como les digo, ya había peregrinos, periodistas, feligreses, creyentes, escépticos, de todo. Todo el mundo estaba ahí al pendiente de que se iba a aparecer María oficialmente frente a los ojos de todos los seres humanos. Y pues claro que esto era impactante. ¿Qué pasa? Lo que pasa, como les digo, es que era una cantidad gigantesca de personas. Claro. Ese es el primer punto importante. 70,000 personas se calcula que llegaron a Fátima ya en el momento exacto de los hechos para presenciar fuera lo que fuera a pasar. Y bien, el primer fenómeno que se da es que el cielo está muy nublado. De hecho, se describe que estaba lloviendo, pero muy, muy cerrado el cielo, muy, muy ennegrecido incluso. Y empieza a escucharse un zumbido muy fuerte. Estos relatos, también cabe decirlo, no solamente son por parte de Lucía, sino que son de incluso nietos actuales y tataranietos de personas que fueron ese día a Fátima. Testigos, o sea, sí, personas que sí estuvieron ahí, ¿sale? Por eso digo que aquí, atención. Sí. Todos, 70,000 personas, imagínense este mar de gente, Muchísima. El cielo oscuro, ennegrecido, con muchas nubes, y empieza este zumbido fortísimo que mucha gente empieza a detectar. Y entre las nubes se dan cuenta que el sol, la única fuente de luz que hay en ese momento, empieza a moverse lentamente en forma de zigzag. Acto seguido, empieza a caer del cielo una especie de material que mucha gente describe de forma diferente, entre cabellos de ángel, cabellos rosáceos, muy delgados, muy finos, y otros que incluso alcanzan a ver que parecieran pétalos de rosa. También lo que se describe es que cuando caen a tu mano estos pétalos o estos cabellos, se deshacen rápidamente, aunque la mayoría afirma que ni siquiera llegan a caer. Solamente llegan como a verse y se desintegran, se desvanecen en el aire. El zumbido se hace todavía más fuerte y el sol comienza a moverse ahora con más rapidez en forma de zigzag por todo el cielo. Las personas estaban atónitas. Y también quiero decirles que para la gran mayoría esto no fue un momento maravilloso, mágico y milagroso. Fue un momento de auténtico terror. Todo el mundo estaba gritando, había un furor. De hecho, uno de los tataranietos de una mujer que estaba en este momento presenciando todo, cuenta que algunas personas totalmente se desmayaron de la impresión, otros estaban gritándole al cielo, pidiendo perdón a Dios. Estaban pensando que en ese momento iniciaba el apocalipsis. O sea, que era el final. Que era el final. Sí. O sea, era algo sumamente impactante. Ellos estaban viendo que ya era la venida, digamos, de Dios en la tierra. ¿Sí me explico? Sí, ya era algo, además tomen en consideración que la gran mayoría de personas que fueron, pues eran feligreses, eran creyentes, que conocían el apocalipsis, conocían la Biblia, estaban al pendiente de que esto pase. El sol comienza a moverse todavía más y más y más, hasta que finalmente se queda estático y se escucha un grito de una pequeña que dice: ¡ahí está! Todos buscando por todas partes porque se refería a María, que allí estaba María, y quien había gritado era Lucía. Aquí también cabe mencionar algo clave, que es que hay una interacción entre María y Lucía nuevamente que nadie ve. Ni siquiera los otros dos niños. Nadie ve esta interacción. O sea, todo mundo esperaba ver a María. ¿Sí? Y nadie la ve, más que Lucía. De 70,000 personas. Dentro de la información, que claro, esto es muy increíble y muy impresionante, también quiero hacer una pequeña nota, y es que fueron periodistas, fueron investigadores, fueron feligreses, les digo, iba muchísima gente, 70,000 personas, caray. Sí, iban personas de todo tipo prácticamente. Sí. ¿Iban de afuera incluso? Iban de otros países, claro. No hay ni una fotografía. ¿Cómo está eso? Está súper extraño. No hay ni una sola fotografía, lo cual en definitiva
para los escépticos sí es un antecedente muy fuerte, porque como les digo, incluso iban periodistas. Entonces tú estás viendo que el sol está bailando, tú estás viendo que caen pétalos de rosa, o sea, de 70,000 personas. Yo entiendo que, a ver, 1917, claro, no es como que todos trajeran un celular. Ajá, sí, en el bolsillo, una cámara, lo entiendo, pero casi 100 años antes ya se había inventado la cámara fotográfica. Pienso yo que si tienes el antecedente de que María, la Madre de Dios, se va a presentar ahí, y eres periodista. Mínimo una persona. Exacto, una, y no la hay. O sea, también eso creo que hay que tener ambas cosas, ¿no? Claro. Todos los testimonios son importantes, sí, pero también del otro lado no hay ni una prueba fidedigna. Una evidencia. Los testimonios se consideran importantes, pero también, y hay que decirlo, los testimonios son variables. Hay quienes dicen que nunca vieron que lloviera ningún pétalo de rosa, ningún cabello de ángel, que era lluvia normal. Por lo cual hay otras teorías que llegaremos a ellas en un momento. Pero la mayoría sí afirma que llovieron cosas. Eso también es cierto, o sea, que llovieron esos pétalos o estos cabellos de ángel. La mayoría de testigos lo afirman. Tampoco hay que desecharlo. O sea, sí son muchos testimonios, ¿no? Sí. Ahora bien, vamos a continuar entonces en qué pasó. Porque resulta que en esta interacción que tenía Lucía con María es cuando se da, digamos, la última revelación del tercer secreto. En total, hay quienes difieren un poco entre si son 3 secretos, 3 profecías que María le da a los niños o a Lucía concretamente, o bien es un solo secreto dividido en partes. Bien, pues resulta que tenemos que avanzar un año en el tiempo, porque España, Portugal y muchas otras partes de Europa son azotadas por la gripe española. Uno de los eventos más aterradores en la historia de la humanidad, porque se llevó a muchísimas personas y no había una cura. Tanto así que 2 de nuestros pastorcitos perecieron en este evento epidémico, específicamente Jacinta y Francisco. Los 2 pequeñitos o los 2 más jóvenes pasaron pues a mejor vida el año siguiente a los eventos ocurridos en Fátima, es decir, para 1918. Años más tarde es cuando Lucía, ya siendo una joven, decide unirse a un convento y convertirse en monja. Esto por 2 razones principales. El primero pues es la vocación que ella traía, también por los eventos de Fátima, claro, pero también porque ella tenía una misión que era aprender a escribir. Entonces pues a las monjas se les permite tener cierto, desde esa época o mucho antes incluso, recordemos a Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo, que se mete a estudiar, la única forma que tenía era siendo monja. Entonces tenía esta posibilidad de conocimiento y de estudio que también le interesaba a Lucía. Y es para 1941 que ya se le pide por parte del Vaticano que escriba sus memorias, pero años antes, les estoy hablando de 1929, es que Lucía revela o comienza a revelar los secretos vía cartas que ella misma escribía a mano y sellaba. El primer secreto de Fátima era algo simple y aterrador al mismo tiempo. ¿Qué? El infierno es totalmente real. Y es cuando ella cuenta esta visión de cómo es el infierno que la mismísima María les había enseñado. Les voy a leer tal cual la descripción que hace Lucía con respecto al infierno. Es breve, la original obviamente está en portugués, sí, tal cual también con los relatos de Gabriel Corullo, por si lo quieren buscar también, están en portugués, pero la traducción es muy sencilla. Bien, dice Lucía con respecto al infierno: Nuestra Señora nos mostró el infierno. Es un inmenso mar de fuego que estaba debajo de la tierra. Sumergidos en ese fuego había almas humanas y demonios azotadores. Pedazos de tierra ardiendo, incandescentes, pedazos de tierra ennegrecidos y metálicos, como de bronce, entre gritos de dolor y espantosos gemidos de desesperación. Obviamente esto causó mucho revuelo. Recuerden que si bien yo se los relaté casi al inicio del episodio, esto no se sabía, sino que hasta este momento es cuando se revela esta información. Entonces ahora sí que arrancamos fuertes, porque en realidad los secretos de Fátima van avanzando, digamos, en gravedad. Sí, o sea, el tercero, de hecho, hay estudiosos que piensan que todo este fenómeno incluso se relaciona con profecías de Nostradamus, que hay una conexión directa
entre varios profetas, incluso Baba Vanga, que por cierto tenemos un episodio solamente de Baba Vanga para que vayan y lo vean, y donde les damos las revelaciones que hace hasta muchos años en el futuro. O sea, es increíble lo que ella nos cuenta que ve, y que algunas supuestamente se han cumplido con mucha exactitud. Pero recuerden que eso es solo para miembros. Ahora bien, les voy a leer ahora el segundo secreto de Fátima, ya directamente revelado, insisto, por Lucía. Recuerden que ya para este momento ya no está ni Jacinta ni Francisco en la historia en realidad. Ya es una adulta. Ya es una adulta ella. Bien. Dice así, segundo secreto de Fátima. El conflicto global terminará muy pronto, pero si la humanidad continúa ofendiendo a Dios, entonces un conflicto global aún mayor se desatará durante el pontificado de Pío XI. Cuando veáis una negra noche iluminando sus cielos por una luz desconocida, sabed que esa es la señal enviada por Dios, que está a punto de castigar al mundo por sus horrendos crímenes. Bien, hay que analizar detalladamente este secreto de Fátima porque sin duda le sirve tanto a los creyentes como a los escépticos. Sí. Primero que nada, esta parte, digamos, es revelada en 1929. Okay. ¿Por qué les digo esto? Les leo la primera parte otra vez. El conflicto global terminará muy pronto, pero si la humanidad continúa ofendiendo a Dios, el conflicto global, para cuando nos cuenta Lucía esto, ya se había acabado en 1918. O sea, Lucía va 10 años más o menos atrasada. Me estás dando una profecía que ya se cumplió. Ya pasó, sí. Ya se acabó. Sin embargo, y hay que decirlo, para el resto de la profecía, todavía todo lo que sigue después de este punto no había pasado. Entonces, sí, nos dio un antecedente que ya había ocurrido, pero también nos está dando puntos que estaban por venir. Se los vuelvo a leer. El conflicto global terminará muy pronto, pero si la humanidad continúa ofendiendo a Dios, entonces un conflicto global aún mayor, nos habla de el segundo gran conflicto global, se desatará durante el pontificado de Pío XI. Cuando veáis una negra noche iluminando sus cielos por una luz desconocida, sabed que esa es la señal enviada por Dios, que está a punto de castigar al mundo por sus horrendos crímenes. Para cuando Lucía nos da esta información, no había ningún Papa Pío XI, no existía Pío XI, estaba Benedicto XV, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que en 1938, vamos a avanzar más en el tiempo, en toda Europa comienzan a verse unas luces en el cielo, sumamente coloridas, extrañas, en lugares en los que jamás se habían visto este tipo de fenómenos, similares a auroras boreales, pero prácticamente en toda Europa. Esto el 25 de enero de 1938. ¿Qué tiene esto que ver? Una luz misteriosa iluminará los cielos. Sí. ¿Y se relaciona con algo? Bien. 2 meses antes de este fenómeno de luces de auroras boreales en el cielo, en lugares, insisto, donde no era normal verlas, Adolfo H., por no decir su nombre, este hombre malo, horrible, que causó muchos conflictos, mucha desgracia, se había reunido secretamente para organizar el primer golpe a Austria. Y solo 47 días después de estas luces en el cielo, lo hizo. O sea, temporalmente, ¿cuál es la línea? En 1917 se aparece María a estos 3 pastores y les da esta información. En octubre termina la última manifestación supuestamente en la que da la mayor parte del tercer secreto, que solamente escucha Lucía. Y avisa, digamos, en 1917 que el primer conflicto estaba por terminar. Ajá. En efecto, se cumplió. Sin embargo, eso no es comprobable para nosotros porque Lucía nos lo cuenta hasta el 29. ¿Sí? Hasta el 29. Por lo tanto, esa información a nosotros como, no quiero decir investigadores, sino como escuchas, no nos sirve para decir, tenía razón. Desgraciadamente, suena feo, sí, pero es real. Hay que ser concretos. Pero lo que nos dice después es fascinante y nos sirve mucho. Nos habla de estas luces en el cielo y se cumple. Nos habla del segundo gran conflicto y se cumple. En realidad, esto todavía no pasaba. O sea, tendría que pasar todavía varios años y se cumplió a cabalidad. No había manera en que Lucía pudiera prever tal cosa por su propia cuenta. Claro.
Hay, claro, registros, y esto me quiero adelantar un poco a la explicación científica de estas luces en el cielo, porque en concreto se piensa que sí son auroras boreales causadas por una tormenta solar que ocurrió en 1938. Pero, bueno, esta tormenta solar lo que hace es chocar con nuestro campo electromagnético y generar el fenómeno que se ve en el cielo como auroras boreales. Sin embargo, Luciano tenía forma de prever esto desde el 29. Exacto. No había manera, ese es mi punto. ¿Tiene una explicación científica? Sí. Pero no había forma de preverlo. Es como si te digo, mañana va a venir un huracán en Texas. Pues sí, hay una explicación científica por la formación de un huracán, pero yo no tenía forma de saberlo. Exacto. ¿Sí me explico? Por ahí va la cosa. Pues bien, ahora, también tomen en consideración lo del Papa. Ella nos decía que el conflicto global se iba a desatar el segundo durante Pío XI. Pero en ese momento no había un Pío XI, estaba Benedicto XV. Sin embargo, cuando ocurre el golpe que da Adolfo H. a Austria, adivinen quién era el Papa. Pío XI. También se cumple a cabalidad. Qué fuerte. Y tampoco podía saberlo ella. O sea, son de esas cosas que aunque tú seas escéptico, ahí están. No hay manera de rechazarlo, de refutarlo. O sea, fue así. Y están los registros, están las cartas originales, selladas, firmadas por Lucía. Se les han hecho estudios a las cartas. O sea, sí son fidedignas, ¿sí me explico? Sí. Se ha hecho un estudio muy, muy bueno y muy avanzado. Porque, y también me voy a adelantar un poquito, este fenómeno ha sido estudiado, no saben qué cantidad de veces por la propia iglesia, porque fue muy controversial. Sí, me imagino. Imagínense, o sea, los pequeños estuvieron en la cárcel por pensar que estaban mintiendo a los 7 años de edad. Realmente conmovió a todo el mundo. Pues bien, resulta que María pidió algo muy especial, que fue un ritual global. ¿Cómo que ritual? Fíjense, hay un ritual, porque no se ofendan, o sea, todo puede ser un ritual, o sea, una misa es un ritual y eso no está mal, pues sí. Es parte de, no es nada ofensivo. Lo digo porque de pronto uno escucha ritual y dices, ¡ay, brujería! No, Satanás. Sí, un ritual puede ser cualquier tipo de práctica religiosa incluso. Lo digo desde el aspecto incluso antropológico. Bien, María lo que pide es la consagración de Rusia a su inmaculado corazón. ¿Y qué es una consagración? Una consagración es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque implica un ritual, como les digo, mundial, en el que nada más y nada menos que el Papa en cuestión tiene que reunir a todos los obispos del mundo y dejar en manos divinas alguna cuestión, en este caso a Rusia. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué tiene que ver Fátima con Rusia? ¿De qué me estás hablando? Como por qué María concretamente pediría entréguenme a Rusia, ¿sí? en términos de fe. Resulta que hay que hacer un pequeño repaso histórico, porque por eso les digo que este tema hay que saberle analizar desde diferentes perspectivas. Rusia para esta época estaba bajo una doctrina que se llama comunismo. No sé si les suena qué es el comunismo, el socialismo, el capitalismo, no los quiero marear. Pero el comunismo es una forma económica, política, de gobierno y hasta incluso que llega a tocar ciertas fibras religiosas. ¿Por qué? Una de las cosas que importan para fines de este tema dentro del comunismo es que prohibían la religión. Destruyeron muchísimos templos, muchísimas iglesias, dijeron que ellos iban a ser la nueva forma o práctica de fe, e incluso a Lenin, que era como el máximo representante del comunismo de la época, se le llamó el anticristo, porque prácticamente que se opuso y perseguía a la iglesia católica en toda Rusia. Y además iba avanzando por el mundo, con decirles que para mediados de los 80s, inicios de los 80s, la tercera parte del planeta estaba bajo un régimen comunista. O estamos hablando de que la tercera parte de nuestro planeta ya estaba prohibiendo a Dios. Sí. ¿Sí me explico? O sea, y esto es muy grave, porque tú creas o no creas, ya no había una libertad de creencia, ya había una persecución. Tiene que ver con esto. El comunismo, como les digo, también tiene que ver con una administración de recursos, de fuentes de producción, bla, 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 pero la verdad es que eso ya se escapa del tema de Fátima. Sí. O sea, no vale la pena aquí una clase de comunismo, socialismo y capitalismo, no viene al caso, ¿no?
Pero para fines de este episodio les digo, es la parte religiosa lo que aparentemente pues tenía tan preocupada a María y que concretamente por eso pide la consagración de Rusia por parte del Papa. Uh-huh. En este momento, el Papa en cuestión no solamente dice no me interesa, sino que pues no hace la consagración. En absoluto no la hace. La situación del comunismo avanzó demasiado y mucha gente, claro, lo atribuye a que no se hizo la consagración. Porque sí había una línea directa entre que la gente veía, María pidió esto para, digamos, detener este ateísmo tan crítico, no se hace y sigue avanzando el comunismo. Entonces la gente hiló directamente eso, ¿no? Haya tenido razón o no, pues la gente veía esa relación de forma automática. Y como les digo, pues el Papa no hizo la consagración hasta que pasa pues más tiempo, llega el siguiente Papa y pues también se le hace ahora sí que la invitación. Y aquí es donde entra, fíjense ustedes, la profecía de Nostradamus, que les voy a leer a continuación. Por aquí tenemos las profecías originales, pero les traigo específicamente la que nos interesa. Atentos. Dice así: tras un tiempo transcurrido de 17 años, el quinto será un gran cambio. Después, uno será elegido, pero no será elegido de entre los romanos. Yo sé, no se entiende nada. Es lo que te iba a decir. Sí, y tú. Y yo. A ver, se los voy a explicar. El Papa Pío XI estuvo 17 años en su pontificado. A partir de Pío XI, el quinto Papa era Juan Pablo II. Sí. Y Juan Pablo II fue en 450 años el primer Papa no italiano. Se los repito. Pío XI dura 17 años. A partir de Pío XI, el quinto es Juan Pablo II. Un papa que no era italiano, no era romano. Les vuelvo a leer la profecía a ver si ahora la van cachando un poquito más. Tras un tiempo transcurrido de 17 años, el quinto será un gran cambio. Después, uno será elegido, pero no será elegido entre los romanos. Capital de Italia, Roma. No era romano. Sí. No era italiano. Sí, ya suena totalmente explicadísimo. Ya hace sentido. Sí. Les quiero también decir una cosa, Esta traducción que yo les traigo la acomodé un poquito, no en términos de que el sentido, sino de que se entienda un poquito, porque recuerden que originalmente están escritas en francés antiguo, combinado con griego, con latín. O sea, sí, es un trabalenguas, O sea, es de verdad un trabajal el lograr una traducción que tenga por lo menos sentido semántico, sintáctico. No digas, bueno, se refiere a esto. No. Que tenga sentido, ¿no? Pero bueno, porque todas las profecías son muy así. De hecho, dentro de mis conclusiones están esas, que las profecías no son fijas, ni siquiera las de María, porque ella muestra, y vamos a hablar un poco de eso, el Apocalipsis, pero lo muestra muy simbólicamente. Llegaremos a eso en un momento más. Bueno, como les digo, pues el catolicismo en este momento estaba crítico, perseguido prácticamente, porque estaba prohibido ser católico, estaba prohibido Dios. Sí. En la tercera parte del planeta. No es cualquier cosa. Atentos que les voy a compartir el tercer secreto de Fátima. Resulta que aquí hay un poquito de controversia, no se sabe, porque algunos dicen que es el Vaticano quien le dice a Lucía, ya comparte toda la información, es momento de que nos cuentes todo. Y por otro lado, la versión que nos da Lucía es que es María quien se le aparece en privado para decirle que es momento de compartir pues toda la verdad. Aquí tampoco se aclara si la aparición fue como cuando estaba pequeñita, o fue en un sueño, o fue en una sensación. No se da mayor información sobre esto. Es importante aclararlo si fue a lo mejor hasta un sentimiento de que era momento, y más que nada porque ya el propio Papa estaba pidiendo esta información. Lucía escribe el secreto de Fátima, el tercer secreto, pero lo hace sellado, y el sello tenía que romperse solamente cuando se cumpliera el año 1960, o si ella pasaba a mejor vida, lo que ocurriera en realidad primero, una o la otra. Bien. La primera parte, porque cabe mencionar que no se hace público sino hasta bastantes años después del secreto, dice así.
Primera parte del tercer secreto de Fátima. Hemos visto a la izquierda de Nuestra Señora un ángel poderoso, que en su mano portaba una espada de fuego divino que podría incendiar al mundo entero. Un fuego destructor, uno de los ángeles del Apocalipsis. Era él, a punto de incendiar el mundo, pero Nuestra Señora tornó su mano hacia el ángel y deshizo el fuego de su espada, interponiéndose entre nuestro mundo y la espada. Si se fijan, pues es una visión que refleja destrucción por parte de un ángel apocalíptico y que María intercede para deshacer este fuego. ¿Hay alguna relación que podamos hilar con algo que sí haya pasado o no? Pues sí. Resulta que tan solo un año después, es decir, 1961, ocurrió la crisis de los misiles, también conocido como la crisis del Caribe o la crisis de los misiles de Cuba. ¿Qué es esto? Rusia pone misiles colocados en Cuba apuntando hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos se da cuenta. La situación era crítica. O sea, imagínate, estaban a un botonazo de destruir el planeta. Así se los digo. De hecho, esto es bien sabido, Estados Unidos entró en modo DEFCON 2. ¿Qué es esto? El modo DEFCON viene de Defense Conditions o condiciones de defensa, que quiere decir que hay 5 niveles en los que Estados Unidos hace una valoración de amenaza global, apocalíptico apocalíptico, no hay otra palabra, de qué tan probable es que se destruya todo, teniendo como epicentro Estados Unidos por un ataque nuclear. Entró en modo 2. Ustedes dirán, bueno, pero 2 de 5. Es que el conteo es al revés. 5 es paz. 5 es lo ideal. Es aquí no pasa nada, todo está bien, tiempos de paz. Y va avanzando en gravedad. 4 es más grave, 3 es más grave, pues se activó hasta el 2. ¿Cómo les explico que el nivel 1 es el fin del mundo? Nivel 1 es el fin del mundo. Y se llegó al nivel 2. O sea, estaba a nada de destruirse todo. Y mucha gente no sabe esto, Fer. Mucha gente no sabe lo cerca que estuvimos de ser aniquilados globalmente. Estaban los ánimos, nunca se ha llegado a este fenómeno, jamás. Les dejo otra vez el nombre, por si ustedes quieren leer por su cuenta de esta historia, que es la crisis de los misiles de Cuba. Esto es totalmente real, pasó. Y de verdad, creo que no somos conscientes de lo cerca, de lo muy cerquita que estuvimos de esquivar. Algo brutal, sí, nuclear, literalmente. Les repito, 1961, un año después de que tenían el permiso para compartir el secreto de Fátima. O sea, coincide otra vez, coincide nuevamente lo que nos estaban diciendo. ¿Cómo Lucía iba a saber esto, Fer? Sí, no, es que no había forma. No había manera ni siquiera de que el propio Estados Unidos lo supiera hasta tiempo después. Me atrevo a decir que prácticamente lo sabían los rusos y Cuba. Y obviamente personas pues de muy alto rango, nada más. No es como que lo compartieran con una monja de Fátima. No. O sea, sí es importante así como esa aclaración, ¿no? Pero bueno, lo que hace el Vaticano para este momento de la historia es tomar los secretos de Fátima, ponerlos en un archivo, en un cofre, bajo llave, en el Vaticano, en los archivos secretos del Vaticano, y que solamente tuviera acceso personas muy limitadas. Estoy hablando de 3 personas, incluidas entre estas personas el propio Papa. Y que sea el Papa que decida qué hacer con estos secretos, si destruirlos, si leerlos, si compartirlos con el mundo o qué hacer. Para este momento les estoy hablando de que ya estaba Juan Pablo II en la historia, ¿no? Ya tenemos a este Papa. Sí. Y él decide leer los secretos de Fátima en privado y decide que los va a compartir, pero hasta que se cumpla la siguiente parte del tercer secreto. Se piensa aquí también, y hay un poco de controversia, de que el tercer secreto, porque se anuncia en el 2000 que se va a compartir todo el secreto, y Gabriel Corullo, si recuerdan este periodista que nos dio los relatos en general, revela que él mismo pudo leer el tercer secreto original antes de que fuera entregado al Vaticano, porque un tiempo estuvo en Fátima, digamos,
y tuvo accesos, o sea, personas así muy, muy exclusivas podían leer esto, él y otros diáconos, y todos coinciden en que el secreto original es de 25 líneas. Viene firmado por Lucía. Y el que está compartiendo el Vaticano tiene 62 líneas y no viene firmado por Lucía. Ah, caray. No coincide. Yo pensaría incluso que el original es más extenso. ¿Sí? Y se le quitaron cosas, pero no. Aparentemente se le añadieron cosas. Es una teoría, esto solamente es por parte de periodistas. La propia Lucía se le llegó a cuestionar de tal situación y ella se molestó y dijo abiertamente que el Vaticano había mostrado pues lo que es oficialmente lo que ella escribió. Hay estas dos versiones. Yo honestamente me quedo con la que nos da Lucía, porque ella misma escribe la carta, el Vaticano la comparte, pues ahora sí que la fuente directa, ¿no? Okay. Es mi punto de vista, pero ustedes quieren pensar lo contrario, me parece también muy válido. Como les digo, en el año 2000 es cuando el Vaticano dice vamos a compartir toda la información, pero hubo hechos antes, en los 80s, que tienen mucho que ver con todo este tema. Para empezar, en 1981, el 13 de mayo de 1981, el Papa Juan Pablo II estaba en la Plaza de San Pedro, cuando se inclina para bendecir una imagen de María de Fátima y un hombre de nombre Mehemet Ali le detona una bala en el abdomen. Se piensa que es casi milagroso que justo por la inclinación que tiene el Papa para bendecir esta imagen de Fátima, que no se llega a perforar ningún órgano vital. Esto, les digo, en 1981, 13 de mayo. Para el 84, perdón, no me quiero saltar, el mismo 81, estando en el hospital, el propio Papa ordena de forma inmediata dos cosas. La primera es que le traigan todo el archivo de Fátima completo hasta el hospital. Cosa extrañísima, porque ese documento no saldría del Vaticano de otra manera, pero él lo indica. Lo revisa con una minuciosidad que no se imaginan. Y días después da la segunda orden, que es que le traigan al hombre que le puso la bala en el abdomen para tener una plática directamente con él. Hablan, lo perdona y demás. No se indica mayor información porque el Papa quiso mantenerlo hasta cierto punto privado, aunque sea supuesto globalmente, pero no se detalló como tanta información. Hay fuentes que dicen que, bueno, este hombre Mehemet Ali sintió una fuerza sobrehumana que le hizo, pero en realidad esto es como un poquito más controversial, ¿no? Sí. Para el 84, me salto del 81 al 84, es que el Papa dice abiertamente pues que esto ya estaba escrito y que el ataque estaba escrito en los misterios de Fátima, y lo que hace es consagrar a Rusia tal y como Fátima, María de Fátima, lo había solicitado. O sea, hasta este punto no se había hecho como ella lo había indicado con todos los obispos del mundo. Se hizo un intento de consagración previa, pero no habían asistido todos los obispos del mundo. Por lo tanto, el ritual no fue efectivo, supuestamente. Hasta el 84, cuando Juan Pablo II lo realiza. A este punto. Ustedes dirán, bueno, ¿y surtió efecto? ¿Se deshizo el comunismo así? Pues casi. Porque Gorbachov, que era el presidente del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, va al Vaticano. Y así de la nada. Así volteó totalmente. Se acaba la represión a los católicos, se acaba la represión a Dios, puede cada quien creer. O sea, un cambio que la gente dice, ¿es en serio lo que está pasando? Sí. Estudiosos de historia piensan que más bien esto tiene que ver porque el comunismo ya no soportaba su sistema. O sea, ya la gente, y esto está documentado, es cierto, tenían que formarse 2 días para comprar un jabón, papel de baño. O sea, estaban padeciendo desde hace 20 años o más los estragos de su sistema de gobierno y de política. ¿Coincidencia? ¿Coincidencia o no? Porque hasta este momento, no sé, eso ya creo que entra en la creencia y perspectiva de cada quien, pero sí hay que decirlo, Gorbachov, siendo el pez que era, cambió así drásticamente
Y no es que se deshiciera el comunismo como tal, pero sí Rusia entró en otro ambiente, había libertad, se podía, por lo menos más que antes, quiero decir, ya no se perseguía a Dios. Era un avance. Sí. De hecho, dato curioso, se piensa que actualmente se requiere otra consagración por lo que está ocurriendo, ¿no? Que todo el mundo sabe de Ucrania y demás. No entro mucho en detalle porque de hecho esos temas están prohibidos en redes sociales. ¿Ustedes sabían? Pero bien, aquí en mis notas, nada más ya para ir terminando, es que Rusia era el país más, pues, la nación más atea del planeta. Como les recuerdo, 2/3 partes del mundo estaban sumidas en el comunismo. Eso es importante, por lo cual la implicación que tuvo el que Gorbachev cambiara fue de índole global, de índole mundial. Fue algo gigantesco sin precedentes anteriormente vistos. Y es en el 2000, el 26 de junio del 2000, que el Vaticano hizo público la totalidad del tercer secreto. Y es cuando se entra en esta controversia de que el original tiene 25 líneas firmadas por Lucía y que el que está mostrando el Vaticano solamente tiene, bueno, más bien tiene muchas más, 62, y no está firmado por Lucía. Pero como les digo, se cuestionó a la propia Lucía, pues qué pensaba al respecto, y ella defendió en todo momento que era el original el que el Vaticano estaba mostrando. Ahora, ya hablamos de por qué en Fátima y qué otros fenómenos se dieron a partir de esta historia. Pues no muchos en realidad, sino que a Jacinta y a Francisco se les beatificó y después se les canonizó, se les hizo santos. Actualmente son santos. Lucía ya pasó a mejor vida no hace muchos años y está en proceso de canonización. Es un proceso muy complejo la canonización. No crean bajo ninguna circunstancia que esto es simple. De hecho, son varias etapas. La primera es ser siervo de Dios, en la cual se busca que, por ejemplo, si te quiero canonizar a ti, te voy a proponer, Fer. Te tengo que conseguir yo como obispo, digamos, el decreto nihil obstat, que quiere decir esto, que no hay obstáculo para que se te inicie un proceso de canonización. Después pasas de ser siervo de Dios a ser venerable, después beata o beato y finalmente canonización. En todo este proceso hay por lo menos 10 comités diferentes, entre los que están 5 peritos médicos, o sea, médicos literal de salud, que analizan el caso y se requieren al menos 2 milagros comprobables para cada uno de los santos que se estén en proceso, vamos, de canonización. Entonces, si hago este señalamiento para que no vayan ustedes a creer que nada más porque el Papa dijo, se canonizó a Jacinta y a Francisco. Sí hubo un proceso y fue muy exhaustivo y se piensa que cumplieron varios milagros y que a la fecha lo siguen haciendo. Hay otros personajes que siguen, como les digo, en el proceso porque es larguísimo. O sea, fue hasta 2017, no hace mucho, que se les canonizó oficialmente. 2017 por el Papa Francisco, justo el 13 de mayo. El 13 de mayo de 2017 se les canonizó. O sea, fíjense, pasaron los hechos en 1917. Sí. 100 años después. Tardó todo el proceso en realidad. O sea, sí fue increíble. Y ustedes saben que Jacinta y Francisco perecieron al año siguiente. Sí. Quiero escuchar qué opiniones tienes y al final pues yo daré también mis conclusiones, Fer. ¿Qué te parece el caso? ¿Qué te parece en general la historia? Yo creo que sí hay muchísimas cosas, como bien dices, como cuestionables, tanto que se deshacen en cuanto a están estas pruebas, pasaron estos sucesos, pero hay muchas casualidades. Me parece muy complicado desechar absolutamente todo, pero también hay cosas que explican muy bien cada suceso, cada evento, ¿no? Yo creo que me quedo con la probabilidad está, ¿no? Pero sí pienso que hay ciertos eventos, específicamente hablábamos de esto del sol, del movimiento de zigzag. También por la descripción de esta mujer o esta entidad, yo podría poner sobre la mesa tal vez de un extraterrestre o una nave espacial, ¿no? Correcto. Podría ser. También, o sea, me estás diciendo que es una posibilidad el que no haya sido el sol, sino una nave en el cielo que estaba totalmente nublado y que ese movimiento fue por la nave. Sí, y sumándole, pon tú que hubiera sido el sol. Pero, o sea, si nosotros sabemos este contexto de... o sea, si se hubiera movido,
cómo hubiera afectado en todo el sistema solar. Entiendo. Digo, yo creo que el planeta hubiera salido volando. No, o sea, no existiríamos ya muy probablemente. Aparte de que únicamente en este lugar, o sea, el sol, ¿en qué partes alrededor se veía también? Y nadie. ¿Cómo? Sí, o sea, fuera de Fátima. Ajá. En otros lugares, en otras ciudades, nadie más vio algún evento así. ¿O no hay registro? Se vio sí hay registro, hay ¿Sí? Exactamente, pero solo a 32 kilómetros. O sea, relativamente muy cerca. Sí, no es como que aquí en México se haya visto, por ejemplo, no, se vio solo a 32 kilómetros y no había pruebas. Pero digo, si los que fueron asistentes tenían pruebas, pues mucho menos los que lo vieron casual, ¿no? Pero sí. También ahorita se me fue el nombre, no sé, es creo que es un fenómeno o algo así, se me fue ahorita el nombre, pero es como si las personas hubieran estado viendo el sol mucho tiempo. Por ejemplo, vemos el foco durante 3 minutos y tú volteas a ver a lo más oscuro, se te queda como una figura. Es algo de... Ay, ahorita se me viene la palabra, ahorita me acuerdo. Pero es como este efecto que si estás viendo mucho tiempo, porque también ¿cuánto tiempo estuvieron viendo al sol? Bueno, sí, es muy buena teoría, ¿eh? No lo y había todo pensado. oscuro pudiera ser este efecto, aparte una histeria colectiva. No lo sabemos. Histeria colectiva. Fíjate que yo también consideré la histeria colectiva o enfermedad psicógena masiva, pero también hay que decirlo, 70,000 personas, los casos de histeria colectiva o enfermedad psicógena masiva que se han estudiado por la ciencia han sido de 25, 30 personas máximo. No de 70,000, o sea, estamos hablando de algo brutalmente diferente en cuanto a número. Digo, no lo descarto y además puede ser un fenómeno como multifactorial, o sea, no tiene que ser una sola explicación al final del día, ¿no? Sí, claro. Pero sí señalar que los casos conocidos de enfermedad psicógena masiva, 30, 35 miembros, en Perú por ahí hubo uno de 25, si no me equivoco, que pensaban que todos estaban intoxicados por organofosforados, pero te digo, eran grupos pequeños. Sí. No sé, aparte también como que toda esa historia me recuerda mucho a varias historias marianas, de apariciones marianas. ¿Te sabes alguna? Sí, 2. Me la sé muy brevemente, no se las voy a contar todo el caso. No, tú pero date, está, por ejemplo, la de Nuestra Señora de Lourdes en Francia, no sé si te suena. Bueno, resulta que por ahí de febrero de 1858 había una niña de 14 años. Su nombre era Bernadette. Perdón si no pronuncio muy bien francés. Bien sido. Sí. Y bueno, ella era muy pobre, era campesina y también su familia era muy, muy humilde y pobre. Resulta que siendo el 11 de febrero de 1858, ella junto con su hermana y una amiga más se van a buscar leña porque se acercaba el invierno. Sí. Ya pues estaban ahí en la naturaleza buscando la leña y todo, y de repente esta niña de 14 años escucha una ráfaga de viento que le llama mucho, mucho la atención. Ella voltea y cerca de una cueva ve a una mujer. Ojo aquí, nadie más ve a esa mujer más que ella. Se repite ahí un poquito, ¿te das cuenta? Ajá. Pues ella siente una atracción muy fuerte a esta mujer y se va hacia ella. En este primer contacto hay nada más como un rezo, una interacción del tipo de orar, y nada más desaparece esta mujer. Conforme van pasando los días, ella siente una atracción por ir a este lugar nuevamente, y va, y cada que iba se le aparecía nuevamente esta mujer. A ella la describe con un velo, es como un vestido blanco, tiene como una tela azul también, las clásicas manos juntas, un rosario, y en cada pie tiene una rosa amarilla. Y que era bellísima. Ya, pues seguía yendo y todo. Y en una de estas apariciones, esta chica le lleva velas. Y también esta extraña mujer le hace o crea una especie de canal de fuente de agua, pero no era cualquier agua, sino que era agua milagrosa sanadora. Esto se sabe mucho tiempo después. Pues ya, la gente se empieza a enterar de todo esto, se empiezan a pasar voces y todo, y empiezan a asistir al lugar. Primero eran 30 personas, luego 50, etc. Ya que había bastante gente, pues no veían a la mujer, pero ven que la niña está haciendo cosas muy extrañas, como que, pues ella se hincaba al piso ahí en la tierra y empezaba a besar la tierra. Agarraba las hierbas que salían de ahí y se las comía. Todos pensaban que estaba loca. Claro.
Y tanto así fue que el gobierno le dijo, o paras o vas a acabar en la cárcel. Otra similitud también, como esta represión. Pasa esto, pues nadie le cree. Y ya para la última aparición, ella se va nuevamente con esta mujer. Y la mujer le dice, yo soy la consagrada Concepción. Inmaculada Concepción, perdón. La niña no sabía qué pasaba o qué significaba. Y ella se pone a gritar por todos lados lo que le había repetido esta mujer. Esta cantidad de apariciones en total fueron 18. Y esto llega a oídos del párroco o el sacerdote. Y el sacerdote, al escuchar esta frase, dice, María. Y no, pues ahí todo mundo ahí se va y empiezan a hacer un santuario que hasta la fecha está abierto y todo el mundo tiene acceso, repito, esto en Francia. Y se le ha, pues, dicho o sí como dado este mérito de que ha tenido muchísimos milagros y la iglesia empieza a hacer como un conteo desde 1858 a la fecha y hay un estimado entre 7,500 aproximadamente a 8,000 supuestos milagros de curación. Comprobados por la Iglesia Católica únicamente 70. Creo que es una de las apariciones marianas más importantes porque esta imagen yo creo que es la que más se popularizó para saber cómo es físicamente, supuestamente, María, ¿no? Y la segunda historia que me sé es de... le decían María de los pobres, así, esto en Bélgica. Es mucho más breve porque únicamente fueron 8 apariciones. Esto le ocurre a una niña en 1933, para ser exactos el 15 de enero. Ella se llamaba Mariette Becco y estaba en su casa. Ella tenía, repito, 11 años y era la hija mayor de 11 hermanos. O sea, todo bien junto. Un día, este día que les comento, estaba en su casa cuidando a uno de sus hermanitos y estaba su mamá en casa también. De repente algo le llama la atención en el patio de su casa. Ella voltea y ve también a una extraña mujer, pero emana como luz alrededor de ella. Y la mujer le hace así como que venga a la niña. La niña ya iba a ir y la mamá también ve a esta mujer, a la mamá de María. La detiene a la niña, le dice no salgas porque le dio miedo. Era una mujer extraña. Sí. Pasa este día y a los pocos días nuevamente se le vuelve a aparecer en el patio y ahora sí va, la sigue y llega a una fuente de agua, también agua milagrosa supuestamente. Y esta mujer le dice, esta agua, esta fuente es mía, pero también es de todas las naciones y de todos los enfermos. Se desaparece. Ya en la última aparición de las 8, la mujer le confiesa algo muy importante y le dice, yo soy la madre del Salvador. Yo soy la madre de Dios. Le pone las manos sobre Mariette y le dice, yo voy a orar por ti. Se desaparece y no se vuelve a aparecer más. La iglesia se entera de esto, hace también una investigación muy exhaustiva y dicen que pues esto es totalmente real y ya lo confirma para el año de 1949. En el año que esto... Traes el dato ahí, cachado. Muy sí. bien, oye. Sí, y esto me parece súper bonito, interesante, pero sí entiendo que es parte de nuestra naturaleza cuestionarnos, hacernos preguntas del por qué pasó, qué coincidencias hay. Pero yo sí me quedo con eso, con la probabilidad de que todo puede pasar. ¿Y tú? Mira, yo sí creo en María. O sea, como no solamente históricamente, de que sí, pues existió, ¿no? Esta persona literalmente, sino yo sí le tengo como, no sé si decirle veneración, pero yo diría que hasta un cariño, ¿sabes? Como que para mí sí es una figura importante en mi vida, María. Y algo que me llama la atención de estas 2 historias que tú nos acompañas a la de Fátima es que ninguna de las 3, en ninguna, se autodenomina como María. Cierto. No digo que no sea, lo que digo es que tal vez, no sé si en la historia, desconozco, esto aquí lanzo la pregunta por quizá alguien que conozca mucho más el tema de las escrituras o la historia concretamente de María, pero a lo mejor ni se llamaba María. Oye, sí. O sea, es curioso cómo en ninguna de las 2, porque sí habla de, por ejemplo, en Fátima, creo que en la 4ª aparición,
ella se refiere a sí misma como vuestra señora, pero nunca como María. Pues pudiera ser, ¿no? No lo sé. Yéndonos a las teorías, yo quisiera comenzar un poquito por algo histórico, que es en qué condiciones estaba Portugal. Casi no se habla de esto, pero recordemos que los hechos ocurren en 1917. Estábamos en pleno apogeo del primer conflicto global, en donde tenemos dos bandos. Sí, tenemos a Italia, Austria y Alemania, y del otro lado tenemos a Francia, Rusia y Reino Unido. Potencias poderosísimas, en la cual, si ustedes ven en el mapa, se van a dar cuenta que Portugal está al lado de España. Sí. España durante todo el conflicto se mantuvo neutral. No le interesaba participar y no le convenía participar, a pesar de la insistencia que tenía. Pero Portugal sí se había manifestado, entonces esto generaba y dejaba muy, muy desprotegida a Portugal, porque al final del día tu vecino inmediato que te podría proteger estaba neutral. Ahora sí que si te toca, te tocó. Y eso ejercía muchísima presión política para el propio Portugal, hay que decirlo. Que en ese momento la historia era terrible, o sea, el primer conflicto global era como lo peor que te podría pasar a nivel humanidad. Y creo que sí había este momento de desesperanza, había este momento de mucha necesidad, no solo espiritual, sino necesidad auténtica humanamente de paz. O sea, imagínate nada más toda la desesperación, el dolor, el sufrimiento global que tienes a los lados y que en cualquier momento te va a caer a ti porque pues estás levantando la voz, posicionándote y tu vecino no te va a proteger. Y Portugal es mucho más chiquita al final de cuentas y no tenía pues material, digamos, bélico para fines de participar, ¿no? Creo yo que ese es un primer punto importante en el que sí necesitaba Portugal sí o sí de algo así como lo que pasó en Fátima, porque de alguna forma el hecho de que haya una manifestación como yo creo que quizás la más famosa del mundo, Fátima, protegía a Portugal. Era su única defensa, así haya sido real o no, haya sido real o no, fue su única defensa. O sea, solamente por eso se salvó Portugal. Sí, si no hubiera sido un desastre. Hubiera sido reventada Portugal, esa es la realidad. Ahora bien, con respecto ya a los fenómenos ocurridos, tenemos que analizar varios puntos. Número 1, tenemos que analizar que Jacinta y Francisco crecieron para darnos su testimonio. No están. O sea, estamos confiando plenamente en lo que nos dice Lucía. Sí. Nada más, eso también es un punto que hay que considerar. Por otro lado, nunca se hace una investigación psiquiátrica o psicológica a Lucía. No sabemos si tuviera un trastorno, no lo sabemos. Ojo, no estoy diciendo que eso explique todo porque claramente no, o sea, hay cosas que se escapan. Así haya un experto ahorita que diga, sí tenía esquizofrenia por esto y esto, aún así, bueno, ¿y qué la esquizofrenia también te da visiones del futuro? No, o sea, perdóname, pero no. Entonces, ahí también yo lo pongo sobre la mesa, pero sí es un punto a considerar. Ahora, aún así, yo creo que no lo necesitaba. O sea, yo pienso que sí hubo manifestaciones. No sé si llamarlas divinas, pero sabía cosas, Lucía, del futuro. Sabía cosas, no había manera en que una monja tan sencilla tuviera acceso a información de altos regentes de países. Privilegiados. Sí, no había forma, de verdad, por más que te lo expliques. Ahora, buscando específicamente lo que pasó en el 13 de octubre de 1917, que fueron estas manifestaciones en las que el sol baila, los cabellos de ángel y demás, estos dos fenómenos yo me puse a investigar muy detalladamente qué posibilidades había. Con respecto a que cayeran pétalos o cayeran cabellos de ángel, una posible explicación es simplemente la refracción de la luz ejercida por el propio sol y por la propia lluvia que había, ¿no? No es muy convincente, pero podría ser una primera. La segunda es científica, pero a la vez, pues no sé qué pensar de esto. Se ha visto que cuando hay naves que aparecen en el cielo, dejan un rastro que se le conoce como algodón silíceo o cabello de ángel. Y este material tiene exactamente la misma descripción de lo visto en Fátima, pero exactamente la misma. Este material supuestamente está compuesto de la humedad que hay en el ambiente
con un fenómeno de ionización que propiamente las naves tienen y su campo electromagnético. Y esto genera, es como, digamos, el residuo de la nave, como su contaminación, por así llamarle. Y cuando toca una superficie se deshace, porque pues es prácticamente humedad. O sea, tiene todas estas características perfectamente. Sí, todo coincide. Si a eso le sumas que estaba totalmente nublado el cielo y solamente se veía una fuente de luz que se movía, honestamente, siendo muy, muy claros, no hay forma en la que los lugareños pudieran saber si era el sol o era una nave. No hay manera. O sea, ellos no tenían forma de saber. Esa es la otra. Fer dio en el clavo en un comentario que hiciste que ¿por qué no se vio en todo el mundo? Es cierto, si el sol se mueve, todos lo veríamos. Además, es más, el sol no podría moverse en esa trayectoria independientemente de la Tierra. No. Recordemos, esto me da mucha curiosidad, pero cuando nos enseñan sobre los planetas y el universo, nos imaginamos al Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter. Toda acomodadita. Sí, acomodadita. Les voy a dejar un video, una, ¿cómo se dice? Una animación para que ustedes vean cuál es el movimiento real del sistema solar. Pero antes de pasar a eso, el Sol tiene dos tipos de movimiento, el de rotación y el de traslación, como la Tierra. Va girando sobre su propio eje, pero también va haciendo un movimiento alrededor del Sol. También los otros planetas, o sea, van haciendo esto, ¿sí? En un movimiento casi ovoide a circular. Pero el Sol, ¿a quién le gira? El Sol también gira. Gira sobre su propio eje en rotación y gira en traslación en torno a la galaxia. Y tarda 250 millones de años en dar una vuelta. Imagínate. O sea, en toda su existencia el Sol va a dar unas 20 veces su recorrido. Digamos que el año solar dura 250 millones de años. Mientras más nos acercamos al centro, menos dura. Por ejemplo, el año de Mercurio dura 88 días terrestres. Es el tiempo en el que su traslación hace que gire en torno al Sol. O sea, Mercurio hace esto y tarda 88 días terrestres al Sol. La Tierra, pues 365 días. Y el Sol va girando, pero girando en torno a la galaxia y tarda 250 millones de años. Ahora sí quiero que vean esta animación para que vean lo increíble que a veces uno no lo tiene en mente, que se mueve el sistema solar. Parece un cometa anillado. Increíble. Vean ustedes. Ya que entendimos las maravillas del universo, como pueden ustedes apreciar, tenemos que entender que el Sol, si se fijan, no podría hacer un movimiento porque simplemente nos moveríamos también con el Sol y no podríamos ver como tal este movimiento en zigzag. Por lo cual es altamente probable dos teorías mucho más cercanas a lo que pasó ahí. Asumamos que sí se trataba de María. Ok. Asumamos. Yo pienso, Fer, que dentro de la fe, el Dios que se nos describe tiene habilidad creadora, destructora y habilidad para crear pues prácticamente cualquier cosa. Okay. En teoría sí podría hacer eso, teóricamente. Pero al mismo tiempo, vuelta a lo mismo, diste en un punto fundamental. ¿Por qué no se vio en todo el mundo? Entonces fue un fenómeno óptico. Es más barato, ¿no? O sea, en ese sentido. Sí. Imagínense ustedes que tienen que mostrarle a un niño de 3 años que aparece una moneda detrás de su oreja. ¿Qué es más fácil? Crear una máquina teletransportadora y ponerle un microchip detrás de la oreja para que también se transporte la moneda, o guardártela en la manga, ¿no? O sea, quiero pensar bien y que a lo mejor, si es real, pues pasó eso. Lo que me parece mucho más aterrador, si te soy sincero, mucho más aterrador, es el hecho de que hayan sido extraterrestres. ¿Por qué? Porque me parece muy macabro pensar que hay seres inteligentes en el espacio que hayan decidido disfrazarse de María, hacernos creer en milagros y además pedirnos rituales religiosos. Encuentro que hay algo muy, muy inquietante detrás de eso, ¿no? No, o sea, no sé.
Es que la luz, la imagen que se describe. ¿Y si Dios es tecnología? O sea, si Dios existe y tiene más contacto con los extraterrestres y los envió a hacer todo esto. Bueno, ya empezó el momento loquitos del centro. Pero es que eso es curioso, porque tú ves el retrato hablado de María y honestamente, sí no se ve típicamente humana, justo como lo dice Gabriel Corullo. Sí es algo a considerar, número 1, número 2, el algodón silicio. Y eso es de lo que más se describe, ¿eh? Es en lo que más coinciden todos los testigos de ese día. El zumbido. ¿Por qué el sol haría alguna clase de... o por qué escucharíamos siquiera? Sí, es extraño, porque María zumba cuando se aparece, o sea, ¿qué era ese zumbido? Porque también eso es de lo que más se describe. Hay dos cosas que son así consistentes, el zumbido y la lluvia de estas cosas que salían del cielo. Y esas ambas cosas coinciden con inteligencia extraterrestre. Yo ni siquiera quiero decir que es una o la otra. Yo creo que si Dios existe y sabemos que los extraterrestres existen, pues ¿por qué no coexistir ambos? No sé, yo no lo encuentro como complicado de tiene que ser una o la otra, ¿no? Pero bueno, esa es interesante. Ahora, ya nada más para terminar, también recordemos que hay ciertas discrepancias en la historia, que hay ciertas cosas que no terminan de encajar, de coincidir. ¿Por qué solamente Lucía veía a María? Justo. ¿Por qué solamente ella? No sabemos y no tenemos ningún registro más fidedigno de qué decía Francisco, qué decía Jacinta. Lo único que sabemos que dijeron es que Jacinta fue y le dijo a su mamá. Tan. No tenemos más detalle de que ellos hayan comentado algo más específico. Todo lo sabemos por Lucía. Entonces, es que sabes pues, bueno. que, o sea, hay todo un tema de esto de la fe, de cree sin ver, cree sin comprobar, o sea, y está bien, no sé, me parece interesante, pero también muy complicado el caer en eso, o sea, el creer sin ver, o sea, en todas estas apariciones que decíamos marianas, pasa prácticamente lo mismo, solamente una persona lo ve, excepto, por ejemplo, en la de Bélgica, que es la que le decía de María de los Pobres, que la mamá supuestamente avala esta historia de su hija. Pero de ahí en fuera, pues todos son, o sea, es lo mismo. Es como solamente veo una sola persona y todos los demás crean. Entonces, no sé, me parece muy cuestionable la verdad, pero interesante. Sí, yo también leía una teoría que es que esto ya es así como buscándole, ¿no? Buscándole alguna otra explicación, porque resulta que en Panamá se ha visto que llueve este pelo de ángel sin que haya una manifestación mariana y sin que haya una nave. O sea, simplemente... ¿Así no va? Sí, cae. No llegan a tocarla necesariamente, sino que hasta la ven cayendo, ¿no? Así como, ahí va. Y se ha visto algo bien interesante. ¿Tú sabías que hay arañas que vuelan? No, esa sí no me la sabe. ¿Qué? No se quedan. Bueno, no Diosito vuelan. Caen con estilo. Les voy a contar. Resulta que hay arañas que tienen la capacidad de ponerse literal. Esto está increíble, ¿eh? Se ponen en la orillita de un árbol y empiezan a hacer redes en el aire, esperan una corriente y se van con la corriente de aire migrando a través como si trajeran un paracaídas. No es cierto. Y empiezan a caer esos pedacitos. Uno diría, bueno, pero caería un pedacito, que es una arañita, ¿no? Ajá. Bueno, es que hay arañas que conviven en comunidad. Por ejemplo, la Anelosimus eximus es un tipo de araña justo que vive en Panamá, en Argentina, por ejemplo, y que viven en grupo de forma cooperativa porque así pueden tener presas más grandes, pueden sobrevivir mejor y más eficientemente. Y también migran un poquito en grupo. Entonces de repente se ven como pues las arañas en el aire. Es interesantísimo. Ay, no, Dios. Ahora, ¿cuántas arañas tendrían que ser como para que a 70,000 personas vean esa cantidad? Tendría que ser un grupo gigantesquísimo de arañas, ¿no? Tampoco vamos a venir aquí a mentir por convivir. Pero dije, bueno, por lo menos que se lleven un dato curioso de las arañitas voladoras, ¿no? Pero en realidad, Fer, pues sí, creo que es estos casos que a mí yo sí me quedo con que algo pasó en Fátima. Eso lo tengo clarísimo. Algo pasó en Fátima. No te sé decir exactamente qué o por qué, porque hay también ciertas conclusiones que salen de esto. Por ejemplo, el hecho de que María exista, el hecho de que Dios exista, el hecho de que
todo esto es 100% real, trae consigo otras conclusiones por sí mismas. Por ejemplo, el pensar, ¿existe el destino entonces? O sea, hay una línea que María nos viene contando en la que si continúan con este comportamiento se desatará otro conflicto global muy pronto y se va a desatar después de un anuncio de luces en el cielo. Uh-huh. O sea, si hay una especie de futuro que el cielo conoce. Pero además, bien interesante, porque si me consagran a Rusia, a mi inmaculado corazón, entonces Rusia va a transformarse, va a cambiar y habrá paz. Por lo tanto, lo que ocurre aquí en la tierra, a nivel fe, pareciera tener un impacto directo en lo que ocurre en el cielo y viceversa. Y bien dicen, lo que será en la tierra, será en el cielo. Ajá. Como sea abajo, sea arriba. Parece que esta correlación es directa. Y una vez más, mi pregunta, como siempre, permanece ahí en el aire, ¿no? ¿Cómo les sirve nuestra fe a estas entidades superiores? No quiero decir que saquen un provecho, solamente digo que es peculiar para mí si haces esto, vas a estar a salvo. Y no nos están pidiendo más que tener fe. Está muy extraño. Sí, es un auténtico misterio, aunque sea real o aunque no lo sea. Pero como siempre, ustedes tienen la última palabra y vamos a estar leyendo en los comentarios cuáles son sus teorías y conclusiones. Pero antes de despedirnos, vamos con las invocaciones de esta noche. Tampoco sin antes recordarles que vamos a tener material exclusivo para ustedes, como los libros de demonología, el capítulo secreto del apocalipsis, el capítulo de sirenas también que recientemente estrenamos, y mucho más material solamente para ustedes que son miembros del Antipodcast, que también se llevan una invocación. Yo quiero invocar primero a Adri-de-Aribooks, quien es miembro Escoba Voladora, y dice: totalmente, en cada capítulo siempre me llevo algo para reflexionar. Los anti-amo, chicos. También quiero invocar a Lorena Cortés 7982, quien es Caldero Mágico, y dice: hola chicos, impresionada con cada capítulo que suben. Amo su esfuerzo y su gran dedicación. Espero que esta vez sí tengas oportunidad de mandarnos un saludito, sobre todo a mi niña que los adora y los ama mucho, Isabela Jiménez. Te mandamos un besote, Isabela. Hola, Isa, muchas gracias. Y también a Lorena, qué linda. Sí, y también quiero invocar por último, no, todavía no por último, todavía me faltan. Dieguita HBA, quien es Escoba Voladora, y dice: ya volví a ver varios episodios, jaja, porque no recordaba muy bien algunas cosas. Soy miembro desde no recuerdo cuánto tiempo, pero los amo y me encanta verlos. Espero que puedan invocar nuevamente. Les mando un abrazo, Sergio Fer y Miguel desde Monterrey. Muchas gracias. Yo quiero invocar a Iris65646, quien es miembro fantasma, y dice: pues quisiera pensar en que esos rituales la gente entra en éxtasis o trance a tal punto de no saber ni sentir la realidad. Nos los deja en el episodio de Vudú y su magia negra. También invoco a Pamela Martínez 402, quien es miembro fantasma, y nos deja una muy generosa propinita. Muchísimas gracias, querida Pamela. Te mandamos fuertes abrazos, bueno, antiabrazos. También invoco a Cecilia Garrido Jurado 3799, quien es miembro Caldero Mágico, y dice: buenos días y saludos a todos. Me gustaría que hicieran un episodio de Trataría y otro del Bosque de los... Eso lo vamos a censurar. Pero sí, dudo que se pueda. YouTube es un poquito... es ambiente familiar. Es ambiente familiar, entonces hay temas que es difícil que toquemos, pero lo vamos a intentar. También quiero invocar de este lado a Kuno Ire Moon, quien es fantasma, y dice: eso es muy cierto. Personalmente me gusta eso de los horóscopos. Es en el otro episodio de... ¿Cómo fue el que dice el de los horóscopos? Skinwalkers. ¿Qué? Skinwalkers. Idiomas. Escuela de idiomas. Una bonita promoción. No, está bien. Dice: es interesante leer sobre eso. Más evidentemente no creo en las personas que dan los horóscopos en la tele. También quiero invocar a Solo Soy Felicia. Me suena Solo Soy Felicia. Pero bueno, es miembro Calabaza, y dice: apuntadísima para el documental de Jacobo Greenberg. Me interesa muchísimo el tema, pero la verdad es que me falta tiempo para investigarlo. Excelente capítulo y saludos, chicos. Por último, quiero invocar a Marian Reyes
13, quien es miembro fantasma. Les mando un besotote. Yo quiero invocar a Mar Rodríguez 333, quien es miembro Caldero Mágico y dice: ya encontré la parte 1 y la antibiblioteca. Yupi. De la suma demoníaca. Recuerden que tenemos la lectura de libros de demonología. Sí. Si son miembros del Antipodcast, les conviene. Además, solo cuesta $2.50. Invoco a Sopelic, miembro fantasma, que dice: tenía tiempo queriéndome hacer miembro. Apenas estoy explorando. Me encantan todos sus episodios. Aún no encuentro la antibiblioteca. Saludos a todos. Estás en el material solo para miembros, porque de hecho lo dejaste en el episodio de Sirenas, corazón. Así que ahí estás. Justo ahí, voltea a los lados y encontrarás todo. Y por último, pero no menos importante, invoco a Sofía Velázquez 9979, quien es miembro Caldero Mágico y dice: no es un tema que me agrade mucho, pero fue realmente interesante en el Padre Pío, el padre que confesó al demonio. Y sí, la verdad es que no pensamos que le fuera bien, porque es un tema muy religioso, pero sí. Esto ya no es el Antipodcast, es María Visión. Cuídense mucho. Nosotros somos Sergio, Fer y Miguel y esto fue el Antipodcast. Les deseamos dulces pesadillas.